Bueno, siempre es un placer para nosotros que la gente nos acompañe. Al final nos da un impulso extra que siempre se agradece. En esta oportunidad no va a ser la excepción. Siempre nos sentimos muy acompañados por nuestro público, por nuestra afición y seguramente mañana también repetiremos, se va a repetir esta situación, ¿no? Y ojalá que podamos ganar, ojalá que podamos jugar un buen partido para dedicárselo también a esa gente que nos acompaña y que espera tanto de nosotros. Nos vamos a enfrentar también a un muy buen equipo. Por lo tanto, necesitamos jugar con la misma intensidad y la misma pasión que jugamos el primer partido. Fútbol al final venimos y proponemos nuestro juego, estamos siempre con la mejor disposición, salimos a ganar siempre y creo que pues, al final los resultados nos han dado en la liga, pero con el funcionamiento que hemos llevado se nos va a dar. América y Cruz Azul ganaron su partido, hicieron la tarea. Guadalajara es el tercero en discordia. Hablando de equipos grandes en la liga, ¿qué se juega Chivas en esta Leagues Cup, mi querido Emilio Lara? ¿Algo o nada? Sí, yo creo que sí, porque ser de los que ya están eliminados, creo que sí lo pondría en una mala posición, tomando en cuenta lo que hicieron en el torneo pasado, ¿no? Y con lo que llevan trabajando con Milito. Sería como otro cubetazo de agua fría si los eliminan. Yo creo que Chivas en cualquier lugar donde pise tiene que demostrar que obviamente son equipo grande, pero además que juegan bien. Y eso lo han perdido al menos en lo que llevamos de torneo y lo que hemos visto en la Leagues Cup. ¿A Chivas sí le importa? Le importa por lo que comenta Emilio, de que es un equipo grande y tendría que representar bien siempre cualquier torneo que pise, pero bueno, Chivas lleva también muchísimos años sin brillar en lo internacional, así como otros grandes, pero yo creo que vuelvo a la misma, ¿no? No es un torneo que le debe de darle todo a Milito, porque Milito tiene la responsabilidad de la liga. Lo que sí es que la liga no le empieza bien, entonces eso también todavía, ahí sí coincido contigo, no empiezas bien la liga y aquí en la Leagues Cup, siendo grande, no llegan los resultados, eres un equipo que no tiene victorias en Leagues Cup, que el Mazatlán tiene más victorias que tú, eso sí es algo que la verdad empieza a alarmar para el Guadalajara. ¿Por qué Eso es lo peligroso de este expreso? torneo, por eso te lo decía. Sí, pero Guadalajara no ha ganado un solo partido en 3 años. No, por eso, Paco, pero no nada eso da por pena. Él. Me refiero Eso da pena. no solo al Guadalajara. Pena. Yo me río de que Eddie tiene doble vara. Cuando habla de Chivas se pone súper exigente y ahora este es un torneo que hay que prestarle atención. Hace 5 minutos decía que era un torneo que había que borrarlo del calendario. Y ahorita en este comentario y ahora también lo parece dije. Que si mañana pierde se tiene que ir Milito. No. ¿Tanto miedo tenés de que Milito gane algo con Chivas? No. Justo en mi comentario lo dije, Juanjo, nosotros, que también no le importe. Lo único es que es grande. Es el segundo más grande de México. Entonces, definitivamente tiene otra responsabilidad. Mande. Por ahí te da miedo que gane algo porque lo ves demasiado bien a Chivas, lo ves mejor que el América. Firmaría ahorita que cualquier equipo mexicano gane esto. Que se vaya rápido Milito y te entiendo. No, ¿por qué? No, estoy hablando de la verdad. No le está yendo bien. No estás acostumbrado a que Chivas sea competitivo. No, todo lo que dijiste. No estamos acostumbrados a que gane Chivas. No estamos acostumbrados. ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuántos no? Vamos a exigirle a Chivas. Claro. Vamos a exigirle a Chivas que sea protagonista, que sea campeón. Dije ahorita, sí. Pero la verdad que la vara para medir a Milito no es este torneito. Para nada. Y lo dije ahorita, dije que lo que importa es la liga para Milito. Justo fue lo que dije. Porque eso es lo pero vos decís que no, que tiene que ganar porque es grande. Pues sí, tiene que ganar porque es grande, hermano. Los 4 equipos, por eso empezamos a hablar de Pumas, porque es un ridículo que no pueda sacar puntos en partidos, porque si te dices grande, tienes que representarlo. Y en lo de Guadalajara, que no hayas tenido una sola victoria en 3 años, eso es terrible. El América, si le quieres pegar, Paco, o el que le quiera pegar, de cualquier forma ha avanzado, ya ha estado ahí. O sea, lo de Chivas es preocupante. Bueno, pero lo de América no podemos poner en la misma canasta porque no ha ganado nada internacional desde hace un montón de tiempo, Eddie. O sea, y es el que más ha ganado, imagínate. Es el que más ha ganado en la historia del fútbol mexicano. Así de fácil. ¿Qué? De torneos internacionales, sí, el que más copas tiene.
¿El que más? Bueno, está bien. Sí, No, síguelo soñando. No, eso es un Está hecho. bien. Eso Me es un encanta. Pídele a los Reyes Magos otro campeonato. Pero al final, mira, yo coincido con Juanjo en el sentido de que Milito en este momento, lo único peligroso Dios mío. de esto es que se le puede meter el tema de si pierde estos partidos o si no gana estos partidos, que luego empiece la presión a crecer. Pero realmente la realidad de Guadalajara es que juega bien al fútbol. Es cuestión de tiempo, como la temporada pasada, de que agarren el ritmo y que lleguen a ser nuevamente protagonistas de la liguilla. La temporada pasada le quitaron a muchos jugadores y bueno, puede sonar excusa, pero sí creo que esta no tendría ninguna excusa como para llegar a mínimo a semifinal o a la final para disputar el campeonato. Yo, Paco, a diferencia de todos ustedes, opino que Guadalajara está diseñado para ganar la Liga, la CONCACAF Champions Cup y todo torneo que se le presente, porque es el equipo más popular de este país. No, pero Pero no ¿qué lo tiene es. que ver? ¿Cómo Una que cosa tiene es la que ver? popularidad y otra cosa es que sea un buen equipo. Tiene que ganar Si todo está capacitado lo esta que vez es porque juegue. tiene un buen plantel y porque tiene Expreso, un buen técnico. Guadalajara debe ganar todo lo que juegue. Sí, Es pero un hay equipo veces que tenés enorme en condiciones México, para lograrlo y hay enorme. veces que no. Haz de cuenta que Yo estás hablando de coincido con Boca. vos que tiene Es el Boca condiciones, de México. pero si tiene que ganar todo es por el plantel que tiene, no por la historia. Porque la historia, vos ponés la camiseta dentro de la cancha con la historia, con la popularidad que tengo, no Pero sé ¿qué me cuántos dices de millones su hinchas. presente y de su Salís a plantel? la cancha y perdés con Por si no eso. tenés un buen plantel. No, ¿Qué no, me no, dices pero de es su presente y de su plantel? Sí, la historia de los Expreso. equipos, ahora vale. sí. Tiene un muy buen Bueno, equipo de tiene que fútbol, salir campeón está por muy el bien plantel que dirigido, tiene y por el no tiene técnico que excusas para tiene. no ganar Pero esta no por la copita historia. horrible y también la liga. No tiene excusas. No las tiene. Pero por el plantel, no por su popularidad, ¿eh? Yo no pongo en duda su Pero te grandeza. estoy diciendo Yo por digo qué que en las tiene esta que ganar. oportunidad Ídolo sí es candidato y está obligado a ganar por el plantel, por el Sí, técnico, bien, y sí. bueno, y también por la grandeza. Pero la grandeza sola no gana nada. Si tenés un mal plantel como ha tenido Chivas Pero- en los últimos 10 años, No, que pero no ha ¿saben? ganado nada. Yo agregaría- Por eso Bueno, no recalqué, ganaba con la Expreso, por grandeza. eso recalqué. Hoy tiene un muy buen equipo de fútbol. Hoy tiene un muy buen técnico. Hoy vive un muy buen presente. Hoy está obligado a ganarlo Pero todo. siempre, tiene la Guadalajara, necesidad, hoy. Siempre. Hoy tiene la necesidad, principalmente también yo creo, porque No, Gabriel siempre no. Milito, Sí. no, pero ahora en específico, Gabriel Milito debe de demostrar que con todo esto que le armaron, puede sacar dividendos, puede sacar trofeos, y creo que la Leagues Cup es el escenario perfecto para, además de callar las críticas, demostrar que Chivas sí puede seguir ganando, que puede Pero alcanzar o ustedes querer. dicen que si gana solamente la Leagues Cup, salva la temporada. No, para mí Es que es un para título, a ver, nada. para mí es un No, no, no. título, ¿eh? Para mí es un título. Tiene que ganar. Claro. No, yo creo que. Igual no no vale alcanza lo la mismo, liga. pero es un título, ya Claro que no ganaste. vale lo mismo. Pero las en la liga sí expectativas vale. están en la liga. No, y siempre está la presión, por eso eres un equipo grande, porque tiene la presión de tener un buen equipo todos los años. Ahorita, ¿cómo se está criticando a la Pero no lo América ha tenido, de que no vos se lo reforzó? sabés. Bueno, no lo ha tenido por Vos no culpa de estuviste así de directiva. asustado los 10 años anteriores. Vos estás asustado ahora. 10 años atrás no estabas asustado. No, nunca he estado Porque asustado. veías que Chivas no Nunca tenía asustado. gran Hoy sí plantel estás ni gran nervioso. técnico. Ahora Hoy sí te ves estás ¿Qué voy a nervioso. andar estado Sí, nervioso? estás nervioso. Hay 4 copas Sí. por encima. América ve así a todos, a todos. Pues se van Entonces a cortar, eso hermano. no preocupa. Se van y- a cortar tarde que temprano. Pero ¿Vas no a sé si venir el día que se salga están campeón acortando. Chivas? Sí, amigo, claro. Se está cortando por la situación de Toluca, que ya los alcanzó. Ahí está Cruz Azul alcanzándolo. Tienen que levantar la mano y tienen que levantar el título. Y todos los años tienen que, están obligados a ganar un título porque es Guadalajara. Eso es un hecho. Estamos de acuerdo y los más que se pueda, ¿eh? Sí. Sí, sí, América, Guadalajara, Cruz Azul y me atrevería a decir que Pumas están obligados Pumas. a ganar los torneos que se les pongan enfrente. Sí. Pumas ya está fuera. Pero Chivas tiene vida, yo pondría América y ahí Cruz en Azul esa, también. en esa canasta A Toluca. Matador al Toluca. Sí, estoy de Yo acuerdo. creo que Se lo está también, ganando, se lo está y se lo ganando. tomó en sumaría serio. ahí. Faltan años. Estuvo Y se lo como tomó en 17 serio. sin ser campeón o algo así. Faltan años para que Toluca también refrende eso. Un equipo histórico. Qué soberbia, Añejo. Qué soberbia. El oro también es histórico, amigo. Sí, bueno. Y, pues, y el Atlas y el sí, sí, Atlante. sí, o sea, y pero, tantos más, hace pero un montón- Toluca ha hace un ganado montón que mucho no ganan en un muy poco montón de tiempo. cosas. Por eso, hay gente que vive del pasado, Matador. Hay gente que vive del Bueno, pasado. ya, El déjame en presidente paz, ¿no? Cruz Azul es ¿Y el qué? campeón. ¿Y El qué? Si Cruz me estás Azul hablando a es el mí, campeón. ¿qué? No te pongas ese saco. Siempre me lo pongo, pues si soy antiguo, luego me ponen en blanco y negro. El Chucky Lozano recala en Los Ángeles. Volvemos. Yo le recuerdo un golazo al Chucky Lozano en el Mundial de 2018 contra Alemania. Y de ahí tengo un poco de, no sé cómo llamarlo,
¿Memoria selectiva puede ser, hermano? Pues deberías Luego seleccionar fue campeón mejor, con porque el fue campeón. Nápoles, No, matador. y Fue también campeón con el Nápoles. Y también en Países con el Bajos. PSV. Ajá, gracias. Países Bajos, Nápoles luego regresó, jugó muy bien en el Países Bajos, pero ya tenía el contrato de San Diego. La verdad es que es un jugador que ha sido muy bueno en los equipos en los que ha estado desde su época en Pachuca. Entiendo lo de ese gol, pero la Se verdad pelea es con que- todo el mundo, Archie. Pero yo también, y mira, me quieres, eres mi amigo. Te quiero y soy tu amigo, No, pero yo no creo que se pelee. Yo creo que es un gran jugador. ese es el detalle que tiene el Chucky, que no ha logrado echar Raíces. raíces Hacer huesos en ningún viejos. sitio por lo mismo que tiene ese carácter, ¿no? Y se empieza a pelear con todo. Y eso también muchas veces debe de controlarlo, ¿no? Porque de jugador no podemos debatirle nada. Es un gran jugador, siempre rinde en los equipos a donde va, pero sí creo que Hubo una noche en el Estadio Azteca en la que México se jugaba absolutamente todo, y lo que terminó pasando en la cancha fue apenas la mitad de la historia, porque mientras el balón rodaba en la preolímpica sub-20 en Verde Valle, también se movían fichas que nadie esperaba, entre lágrimas, camillas y rumores que pusieron en jaque a toda la afición rojiblanca. Antes de entrar de lleno en cada detalle, déjanos tu comentario contándonos qué tema te generó más impacto y no olvides dejar tu me gusta, porque hay opiniones para todos los gustos en esta nota. Vamos a empezar hablando primero sobre el gol que cambió todo. Hugo Camberos volvió a demostrar por qué se ha convertido en la gran carta ofensiva de esta generación mexicana, anotando el gol de la remontada frente a Canadá en la semifinal de la preolímpica, un tanto que no solo significó el pase a la final, sino la confirmación matemática de que México estará presente en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El duelo, disputado en el Estadio Azteca, arrancó de la peor manera posible para el conjunto tricolor, que se vio obligado a remar contra la corriente desde los primeros minutos, cuando los canadienses se adelantaron en el marcador con un golazo que dejó sin reacción a toda la defensa mexicana. Lo que siguió fue una batalla de paciencia, de espacios cerrados y de un rival que defendía su ventaja con orden y disciplina, mientras el reloj corría y la presión aumentaba en las gradas. El empate llegó recién en el complemento, con un golazo de Cristóbal Alfaro que devolvió la esperanza a un equipo que sentía que el resultado se le podía escapar de las manos. Pero lo mejor todavía estaba por venir, porque en los minutos finales, con México empujando con todo, Santiago Sandoval fue derribado dentro del área con un rodillazo que no dejó dudas para el árbitro, quien señaló penalti de manera inmediata. Fue entonces cuando Camberos tomó la pelota, la puso en el manchón y definió con una frialdad que solo tienen los jugadores que saben que el momento les pertenece, sellando así la vuelta al marcador y el boleto a la final del certamen. Con esa anotación, el delantero tapatío llegó a 5 goles en la preolímpica, una cifra que lo consolida sin ningún tipo de discusión como el máximo referente ofensivo de la selección mexicana en este proceso, y que además lo coloca en la mira de cara a la Copa del Mundo de la categoría, torneo en el que el técnico Alex Diego depositará buena parte de sus esperanzas en los pies del canterano rojiblanco. Lo llamativo de todo esto es que su presencia en la semifinal estuvo en duda hasta último momento, ya que Camberos había sufrido una lesión en los cuartos de final ante Panamá que lo obligó a salir del campo antes de tiempo, encendiendo las alarmas sobre su disponibilidad para lo que restaba del torneo. Finalmente, tanto Camberos como Santiago Sandoval llegaron en condiciones óptimas para ser titulares frente a Canadá, algo que representó un enorme alivio no solo para la selección, sino también para Chivas, club que ve en ambos jugadores 2 piezas clave de su proyecto a mediano y largo plazo. Vale recordar que Sandoval había sufrido una fractura en un dedo de la mano derecha que lo llevó directo al quirófano y aún así logró recuperarse a tiempo para volver a las canchas con protección especial y ser parte fundamental del ataque mexicano en la fase decisiva de la competencia. Un dato que no puede pasarse por alto es el del formato mismo del torneo, porque la final se jugará entre México y Estados Unidos, país anfitrión, lo que significa que la plaza olímpica pasa automáticamente al otro finalista, es decir, a México, sin importar lo que ocurra en ese partido decisivo. Cuesta no pensar, viendo la manera en que este muchacho responde una y otra vez en los momentos de mayor presión, que Chivas tiene entre manos a uno de los delanteros más importantes que ha dado su cantera en los últimos años, y que la directiva debería empezar a planificar su futuro inmediato con mucho cuidado, porque talentos así no aparecen todos los días. Ahora bien, no todo fue felicidad en esa noche de clasificación, porque el mismo partido que le dio a México su lugar en los Juegos Olímpicos también dejó una baja que encendió las alarmas dentro del cuerpo médico rojiblanco. Cambiando de tema,
hay que hablar de lo que le pasó a Cristo Navarrete, otro producto puro de las fuerzas básicas de Guadalajara. El guardameta tuvo que abandonar el terreno de juego apenas iniciado el encuentro debido a una lesión en la pierna derecha, un episodio que empañó parcialmente la alegría por el resultado final del equipo. Canadá abrió el marcador con un golazo en los primeros minutos, tanto ante el cual el arquero mexicano poco pudo hacer, y apenas unos instantes después, en el minuto 13, las molestias físicas terminaron obligándolo a dejar el campo de juego. La escena resultó especialmente dura de ver, porque el joven portero, hijo del exfutbolista de América y Atlas, Armando Navarrete, tuvo que ser retirado en camilla, visiblemente afectado y entre lágrimas por la impotencia de no poder seguir ayudando a sus compañeros en un partido de semejante magnitud. Tras su salida, el técnico Alex Diego no tuvo más opción que recurrir a su tercer arquero disponible, Artemio Olvera, quien tuvo que asumir la responsabilidad bajo los 3 postes en uno de los momentos de mayor presión de todo el torneo. Antes de ingresar, Olvera se acercó a su compañero lesionado para darle un abrazo de aliento, una imagen que resume bastante bien el espíritu de unión que existe dentro de este plantel juvenil. Aquí conviene detenerse un momento para entender por qué Navarrete era el segundo arquero y no el titular indiscutido, porque la respuesta también tiene nombre y apellido rojiblanco. El portero que originalmente ocupa la titularidad en el proyecto de Alex Diego es Sebastián Liceaga, también canterano de Chivas, quien se encuentra cumpliendo una sanción de 3 partidos impuesta por la CONCACAF luego de haber sido expulsado por una agresión a un jugador costarricense en fases previas del certamen. Esa ausencia forzó a que Navarrete asumiera la titularidad justo en el momento más exigente del torneo, y su lesión terminó de complicar un panorama que ya venía ajustado en la portería mexicana. Sinceramente, resulta difícil no sentir que la selección sub-20 está pagando ahora mismo el precio de una expulsión evitable, porque si Liceaga estuviera disponible, probablemente el cuerpo técnico no habría tenido que improvisar de esta manera bajo los 3 postes en una semifinal de tanta exigencia. Todavía sobre lo que pasa puertas adentro del fútbol mexicano, ahora toca hablar de un tema que generó mucho más ruido del que en realidad merecía: los rumores sobre una posible salida de Gabriel Milito del banquillo de Chivas. En las últimas horas comenzó a circular con fuerza en algunos medios una versión que aseguraba que la directiva del Guadalajara, encabezada por Amaury Vergara, ya estaría contemplando nombres alternativos para reemplazar al técnico argentino en caso de que los resultados no mejoren en las próximas semanas, y el nombre que más fuerza tomó dentro de esas versiones fue el de Robert Dante Siboldi, señalado como el supuesto plan B de la cúpula rojiblanca. Todo indica, sin embargo, que esta información carece por completo de sustento real. Desde hace años, distintas voces dentro de la organización de Chivas han señalado que la prensa suele convertirse en un factor de presión adicional debido a la cantidad de rumores que se generan y que terminan instalándose entre la afición, alimentando un clima de incertidumbre que muchas veces no corresponde con lo que realmente ocurre puertas adentro. En esta ocasión, la falta de contundencia mostrada por el Guadalajara durante el segundo semestre de 2026 parece haber sido el detonante perfecto para que ciertos medios comenzaran a construir una narrativa que apuntaba directamente contra la continuidad de Milito al frente del primer equipo. Al revisar con calma el desempeño futbolístico del rebaño en las últimas semanas, la supuesta crisis simplemente no encuentra respaldo en los hechos. Es verdad que el equipo no ha mostrado el mismo dominio absoluto que exhibió la temporada pasada, pero en el terreno de juego, Chivas ha seguido superando a la mayoría de sus rivales sin mayores sobresaltos. De hecho, el único equipo que logró vencer al conjunto rojiblanco en lo que va del certamen fue Toluca, precisamente en la primera jornada, partido en el que además Chivas sufrió la expulsión de su capitán y máximo referente ofensivo, Ángel Sepúlveda, un factor que condicionó fuertemente el desarrollo de aquel encuentro. Fuera de ese resultado adverso, el nivel de juego mostrado por el equipo ha sido consistente, algo que descarta de plano cualquier versión que hable de una crisis futbolística profunda o de una ruptura entre el plantel y su entrenador. Y aquí llega el dato que termina de desmontar por completo el rumor. La propia directiva de Chivas estaría interesada en negociar la renovación del contrato de Gabriel Milito. Este hecho contradice de manera directa cualquier idea de que la cúpula del club esté buscando alternativas de emergencia para el banquillo, porque resultaría bastante contradictorio negociar una extensión de contrato al mismo tiempo que se evalúan reemplazos. Todo parece indicar entonces que la versión sobre Siboldi como plan B respondió más a la necesidad de generar contenido mediático en un contexto de bajo rendimiento ofensivo que a una realidad concreta dentro de las oficinas de Verde Valle.
En medio de esta tormenta, incluso se llevó a cabo una encuesta entre los aficionados sobre si consideran a Gabriel Milito la mejor opción para llevar a Chivas hacia su título número 13, ejercicio que reflejó opiniones bastante divididas entre la fanaticada, con más de 200 participantes, lo cual demuestra el interés genuino que despierta este tema entre la afición rojiblanca. El propio Milito, consciente del ambiente de presión mediática que rodea a su gestión, no dudó en pronunciarse públicamente durante una conferencia de prensa, marcando una clara diferencia entre el análisis técnico que realizan los entrenadores y jugadores y el que suelen hacer los periodistas. El estratega argentino explicó que el análisis de un técnico o de un jugador responde a intereses estrictamente deportivos y profesionales, mientras que, según su percepción, la opinión de muchos comunicadores suele estar más relacionada con intereses de negocio, algo que, según sus propias palabras, no le interesa en lo absoluto. Añadió además que, a la hora de hablar sobre fútbol, está acostumbrado a escuchar con frecuencia opiniones tanto en México como en distintas partes del mundo con las que rara vez coincide. No cabe duda de que este tipo de rumores, aunque falsos, terminan haciendo daño al ambiente de trabajo dentro de un club, y da la sensación de que parte de la prensa mexicana necesita aprender a diferenciar entre informar y especular sin fundamento, porque al final quien termina pagando los platos rotos es el propio futbolista y el cuerpo técnico, que deben salir a desmentir cosas que nunca debieron publicarse como si fueran un hecho consumado. Ya que hablamos sobre el respaldo real que existe hacia Gabriel Milito, ahora conviene profundizar en lo que efectivamente sí está ocurriendo dentro de las oficinas de Chivas respecto a su continuidad, porque la versión que circula por dentro es bastante distinta a la que se instaló en la opinión pública. De acuerdo con información revelada por el periodista Alejandro Ramírez, la cúpula rojiblanca sí mantiene un respaldo total al proyecto del entrenador argentino, aunque esto no significa que no existan cuestionamientos internos sobre los motivos por los cuales el equipo no ha logrado traducir su buen nivel de juego en resultados contundentes. Según explicó el comunicador, al analizar los datos de manera objetiva se puede observar cómo se ha comportado el equipo desde el arranque del torneo, lo cual permite entender que el problema no radica en una caída del rendimiento futbolístico general, sino específicamente en la efectividad ofensiva a la hora de definir las jugadas de gol. Ramírez fue enfático al señalar que existe un respaldo total por parte de la directiva hacia el proyecto deportivo encabezado por Milito, sin que haya dudas de fondo sobre su continuidad en el corto plazo. Sin embargo, también aclaró que dentro de las oficinas del club sí existen preguntas legítimas sobre las razones detrás de la falta de contundencia del equipo, lo cual ha generado un intercambio constante de ideas entre la directiva y el cuerpo técnico. Según el comunicador, existe una comunicación dinámica y directa entre Alejandro Manso y Javier Mier, ambos directivos del club, con Gabriel Milito, en la que se abordan estos cuestionamientos de manera abierta, sin que ello represente algún tipo de amonestación formal hacia el entrenador. Personalmente, esta versión suena mucho más creíble que la del supuesto Plan B, porque cualquier directiva seria hace preguntas cuando los resultados no acompañan, y eso no debería confundirse jamás con estar buscando la salida de nadie. De hecho, sería preocupante que la cúpula de Chivas no estuviera cuestionando internamente por qué un equipo que juega bien no logra ganar más seguido. Este respaldo institucional cobra todavía más relevancia si se toma en cuenta el calendario que tiene por delante el Guadalajara, porque el conjunto rojiblanco disputará su segundo partido dentro de la competencia entre clubes de la Liga MX y la MLS este sábado, en un duelo que se llevará a cabo en el PayPal Park de San José ante el FC Dallas, con horario previsto para las 7 de la noche, tiempo del centro de México. Este compromiso representa una nueva oportunidad para que Milito y su plantel demuestren en la cancha que el buen nivel de juego mostrado durante el semestre puede finalmente traducirse en resultados positivos, algo que ayudaría enormemente a apagar de una vez por todas los rumores que han rodeado al cuerpo técnico en los últimos días. En ese sentido, y todavía sobre la posible llegada de refuerzos juveniles al primer equipo, necesitamos hablar sobre el calendario de reincorporación de los jugadores que estuvieron en la preolímpica, porque ahí también hay una noticia que le interesa directamente a la afición rojiblanca. El Guadalajara había inscrito a Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Samir Inda para participar en la Copa de Ligas 2026. Sin embargo, debido a sus compromisos con la selección nacional, los 3 elementos solo estarán disponibles para reincorporarse al primer equipo a partir del próximo lunes. Todo indica que su regreso al plantel se dará de cara a la 4ª jornada del Campeonato Mexicano,
en la que Chivas visitará a Santos Laguna, un partido en el que la afición rojiblanca espera ver nuevamente en acción a estos jóvenes talentos que tanto han dado de qué hablar en el plano internacional. La proyección de estos jugadores hacia el primer equipo resulta de particular interés para el futuro inmediato del club, ya que tanto Camberos como Sandoval han demostrado, en el marco de la preolímpica, que cuentan con las condiciones necesarias para asumir mayor protagonismo dentro del esquema de Gabriel Milito. El nivel goleador de Camberos, sumado a la capacidad ofensiva de Sandoval, representa una inyección de juventud y talento que podría resultar clave para el club en los próximos meses, especialmente en un momento en el que la directiva busca consolidar un proyecto deportivo sólido y sostenible en el tiempo, tal como lo evidencia el propio interés en renovar el contrato de su entrenador principal. Uno no puede evitar pensar que el mejor mercado de fichajes que puede tener Chivas ahora mismo está dentro de su propia cantera, y que apurar la integración de estos muchachos al primer equipo, con la paciencia adecuada, podría ser la solución más lógica a los problemas de gol que ha tenido el equipo en el semestre. En definitiva, la jornada dejó un saldo agridulce para el mundo Chivas, y probablemente esa mezcla de emociones sea la que mejor resuma este momento del club. Por un lado, la enorme alegría de ver a dos de sus canteranos, Hugo Camberos y Santiago Sandoval, protagonizando la clasificación de México a la final de la preolímpica y asegurando matemáticamente un lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, en una noche que quedará grabada en la memoria de ambos jugadores y en la historia reciente de las fuerzas básicas rojiblancas. Por otro lado, la preocupación por la lesión de Cristo Navarrete, otro producto de la cantera tapatía, que se suma a la lista de contratiempos físicos que ha enfrentado el combinado juvenil mexicano en este proceso eliminatorio. Y finalmente, en el plano institucional, la confirmación de que los rumores sobre una salida de Gabriel Milito carecen de fundamento, mientras que la directiva mantiene su respaldo al proyecto del entrenador argentino, aunque con las exigencias lógicas que impone la falta de contundencia ofensiva mostrada por el equipo en las últimas semanas. Lo cierto es que Chivas atraviesa un momento de definiciones importantes tanto en el plano de sus fuerzas básicas como en el de su primer equipo, y lo que pase en las próximas semanas podría marcar el rumbo de todo el semestre. Mientras la generación de jóvenes talentos sigue dando muestras de calidad en el ámbito internacional, el club deberá resolver de manera definitiva el futuro de su cuerpo técnico y encontrar la fórmula para transformar el buen nivel de juego en resultados que se reflejen en la tabla general. El próximo partido ante FC Dallas se perfila como una prueba clave para medir el verdadero estado de ánimo del plantel, y en el plano de la selección nacional, la atención estará puesta en la evolución de Camberos y compañía de cara a la Copa del Mundo Sub-20 y, más adelante, hacia la cita olímpica de Los Ángeles 2028, un objetivo que ya está garantizado gracias al esfuerzo colectivo de todo el combinado mexicano en esta preolímpica. Y con todo esto sobre la mesa, ahora la pregunta te la dejamos a ti. ¿Crees que Milito merece seguir al mando pase lo que pase? ¿O piensas que Chivas necesita un cambio de rumbo antes de que termine el semestre? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Dale like a esta nota si llegaste hasta el final y compártela con otro aficionado rojiblanco que también quiera enterarse de todo lo que está pasando entre la selección sub-20 y el primer equipo del Guadalajara.